Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá con ustedes. Denme un segundo. Y pues voy a arrancar justamente contándoles un poco acerca de mí, ¿no? Entonces, lo primero es presionar Start en nuestros controles para arrancar con esta presentación. Y lo primero es, contarles un poco quién soy, qué he hecho y por qué me llama tanto la atención el tema de los videojuegos. Yo nací en el 81, eso quiere decir que este año cumplí 40 años. Hoy estamos a 13 de noviembre del 2021, parece poco tiempo, pero visto en retrospectiva parece mucho tiempo. Y bueno, cuando yo era chiquito yo jugaba con unas cosas de estas que se llamaban Atari, una Atari 2600, ahí abajo aparece el logo de Atari, que eran las consolas de la época y eran muy queridas, muy gustadas. Yo me acuerdo, yo era pequeño, tendría unos 5 o 6 años, la primera vez que empecé a jugar y me fascinó. Jugaba mucho un juego que se llamaba, era el fútbol de la época, ¿no? Era el fútbol de la época. Entonces nosotros vemos, está el equipo azul, el equipo café o el equipo marrón si se quiere. La pelota es ese pixel blanco, el arco es justamente pues como esa zona que está arriba. Y mira, yo me lo disfrutaba completamente porque era una forma muy, digamos, simbólica de ver lo que yo veía en los partidos de fútbol o cuando yo jugaba fútbol con mis amigos. Eso era de una u otra forma la manera en que yo lo veía en la pantalla. Yo no veía simplemente muñecos azules y cafés corriendo. Para mí esos tenían nombres, tenían una historia, jugaban entre ellos, habían unos que jugaban mejor entre otros. Todo eso pasaba en mi imaginación mientras yo lo veía en la pantalla. Entonces el juego no solamente se presentaba en la pantalla, sino que corría también en mi mente. Un poco más grande, tenía unos 7, 8 años, llegó la segunda versión del Atari y este Atari 2600 fue maravilloso. Me encantó, sobre todo porque había un juego fabuloso, lo jugué yo no sé cuántas horas, que se llamaba Pitfall, ¿sí? De Activision. Y pues bueno, más o menos su estética demasiado pixel art, ¿no? Nos contaba la historia básicamente de un aventurero, ¿no? Un tipo algo así como en su época lo que fue Indiana Jones, lo que va a ser posteriormente el mismo Tomb Raider o Nathan Drake en Uncharted, ¿sí? Alguien que pasaba por los bosques en aventuras. Mira, para mí este juego implicaba una inmersión total. Yo lo disfrutaba, entendía lo que eran los animales, esos píxeles de abajo que se ven como un escorpión, eran un escorpión, esos píxeles de arriba que se ven como una serpiente, eran como una serpiente. Entonces yo estaba completamente imbuido y a mí no me importaban gráficas, no me importaba tanto historia, me importaba lo divertido que era jugar en ellos. Posteriormente, ya más o menos como a mis 8 años, jugué el Nintendo, la NES y llegué a Mario Bros 3. Para mí esto fue la octava maravilla. Lo disfruté muchísimo. Me encantaba esa botica, me encantaba coger la cola de mapache, me encantaba volar y sobre todo pues me encantaba jugar. Lo jugué durante mucho tiempo, sí, más o menos repito, tendría unos 7, 8, más o menos unos 9 años. Y ahí, por condiciones propias de la vida, también condiciones económicas de mi familia, también condiciones laborales de mi país y demás, pues no pude volver a seguir jugando mucho ni pude volver a tener unas consolas hasta más o menos unos 22 años después, ¿sí? Cuando ya llegué y ya salió la Xbox 360 versión Slim, entonces la pude conseguir y pude seguir jugando. Durante estos 22 años, ¿qué pasó? Había jugado algo en los computadores, había jugado en casas de amigos, pero sobre todo me había puesto a pensar un poco sobre qué significaba jugar. En ese tiempo que no había tenido la posibilidad de tener mis propias consolas para jugar, o sea, yo me perdí toda la generación de lo que fue la PlayStation 1, la PlayStation 2, etc. Algunos de sus juegos los conocí por amigos, iba a jugar a casa de ellos o por ir a jugar allá en el cyber, ¿sí? En el internet, algo jugaba, pero digamos que no tenía esta posibilidad de hacerlo en casa. Y cuando lo volví a tener en casa, conecté con ese momento de cuando yo era pequeño y dije, wow, los videojuegos han formado una parte muy importante de mi vida.
Ya con el 360 puedo jugar Assassin's Creed 1. Me encantó el juego, me fascinó. Soy fan número uno de los Assassin's Creed, por ejemplo. Y posteriormente ya esta fue la última consola. Justamente la conseguí en México en un viaje que hice hace no mucho. ¿Sí? Pude jugar God of War y me di cuenta de algo maravilloso. ¿Sí? Y es que los videojuegos me han acompañado casi toda mi vida. Ahora, esto es una experiencia personal, claro está. No obstante, es la de muchos de nosotros. Algunos compañeros que tienen mi misma edad podrán tener historias más o menos parecidas. Ustedes, que son mucho más jóvenes, seguramente ya no va a ser casi toda su vida, sino toda su vida, ¿no? Habrán empezado fácilmente con juegos que salieron hace unos 10 años, unos 8 años, 5 años, o simplemente están metidos y están justamente mirando eso. Ahora, lo que me interesa mostrar es qué significa que un juego lo acompaña a uno toda la vida, o que los videojuegos nos hayan acompañado toda una vida. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros somos chiquitos, muchas veces tenemos o un peluche o un muñeco de compañía que llevamos y traemos a todas partes, ¿sí? Entonces el mejor ejemplo es en la película de Toy Story, ¿sí? Cuando Andy tiene a Woody, ¿sí? Y luego tiene a Buzz Lightyear y cada vez que va de paseo lo lleva, ¿sí? Estos muñecos que se llevan consigo no son simplemente un juguete, sino son un sentido, una forma de vivir el mundo y una forma de proyectar aquello que nos gusta, aquello que queremos ser cuando grandes o aquello que queremos evitar y aquello a lo que le tenemos miedo. Entonces, prestarle un poquito de atención a qué juegos son los que nos han acompañado en la vida, o qué es lo que nos gusta jugar y por qué ese gusto va pasando a lo largo de nuestra vida de esta manera, pues da un motivo para una reflexión muchísimo más profunda, que es la que quiero venir a compartirles con ustedes el día de hoy. Bien, entonces en este sentido voy a dividir nuestra presentación como en dos grandes apartados, ¿sí? ¿Por qué diseñar videojuegos? Va a ser como el gran primer apartado, y la segunda presentación o el segundo punto de la presentación va a ser justamente qué puede aportar la filosofía al diseño de los videojuegos. Entonces vamos a arrancar justamente con ello. Las propuestas ahí de poder hacer una filosofía del juego y de jugar con el pensamiento equivalen justamente a la articulación entre filosofía y videojuegos. Vamos adelante y miramos cómo es que va funcionando esto. Entonces, lo primero que nos hacemos es la pregunta: ¿por qué diseñar videojuegos? Vamos a responderla de varias maneras, pero la primera es porque diseñar videojuegos es rentable, ¿no? Acá tenemos a nuestro buen amigo el empresario Stonks, ¿no? Donde eventualmente nos vamos a mostrar a continuación una serie de cifras que nos muestran por qué es importante o por qué es rentable, importante en términos económicos, diseñar videojuegos. Entonces nosotros tenemos, esta es una noticia que salió el pasado 1 de julio en el portal de Gaming and Media, y dice que el mercado de videojuegos generará alrededor de 175,8 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares en el 2021. Y más o menos se cuentan con 2,96 billones de jugadores a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de casi 3.000 millones de habitantes. Si más o menos las cifras que manejamos a nivel mundial son ciertas y decimos que somos más o menos 7.000 millones de habitantes en el mundo, estamos diciendo que la mitad de las personas juegan videojuegos de alguna manera. En el celular, en consolas, en el computador, en el cyber, con amigos, etc. Pero se juegan videojuegos, ¿sí? Y eso hace que básicamente 1 de cada 2 personas a nivel mundial, ¿sí?, estén metidos en el ámbito de los videojuegos como productores, consumidores, etc. Y eso naturalmente hace que pues haya un gran mercado. Como lo seguimos viendo en este esquema, este mercado solamente apunta a crecer. Nosotros miramos ahí la columna de la derecha, ¿sí?, y nos dice que los juegos en el uso de consola han subido un 11% del 2012 al 2021. En PC, en computador, también han aumentado un 11%. En juegos móviles han subido un 26,8%. Entonces nosotros vemos que hay una gran proyección. Ahora, más allá de las cifras económicas, pensémoslo de una manera humana. Pongámonos la mano en el corazón y preguntamos: ¿cuándo dejaremos los seres humanos de jugar? Y la respuesta es nunca.
siempre hemos jugado y siempre vamos a seguir jugando. Así que podernos meter, digámoslo así, en el mercado, poder entrar en este tipo de áreas en las cuales nosotros vamos a trabajar, puede llegar a ser muy rentable, es decir, nos pueden pagar por ello, o nosotros podríamos crear nuestras propias empresas de diseño de videojuegos, y esto es algo que siempre llama la atención. ¿Por qué? Porque se abren una serie de oportunidades. Tradicionalmente, por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo era pequeño, yo sí quise algún momento pensé en estudiar algo del diseño de videojuegos. Pero en aquel entonces eso sencillamente no existía como las carreras en las universidades, no se veían materias de programación en la escuela, no, digamos, yo simplemente veía las consolas y era mi única relación con el medio. Hoy en día hay muchos cursos, hay cursos virtuales, hay cursos en YouTube, se abren espacios como estos en los cuales venimos diferentes speakers, contamos nuestras experiencias y todo eso nos llena de motivación y de impulso para seguir haciendo cosas. Entonces esta es una invitación justamente a que lo sigamos haciendo. Una proyección que hace Statista, ¿no? Que bueno, es justamente la fuente de ambas gráficas, Statista Digital Market Outlook, nos dice que el mercado de videojuegos más o menos apuntando de 2021 a 2025, siguiendo las tendencias, va a tener un crecimiento. Al parecer el mayor crecimiento, estamos hablando en billones de dólares, va a ser en China, lo cual no nos sorprende porque China tiene 1.000 millones de habitantes. Entonces, si hemos dicho que más o menos uno de cada dos jugadores, una de cada dos personas son jugadores, o gamers, pues entonces estaríamos hablando que en China más o menos existen alrededor de 500 millones de jugadores, ¿no? Manteniendo las estadísticas, obviamente estos son matices, ¿no? En Estados Unidos estaríamos hablando que va a haber un aumento del 30,4 billones de dólares del 2021 a 42,5, etcétera, etcétera, etcétera. A Sudcorea, Reino Unido, India, Francia, México aparece también aquí en esta cifra, en la cual mostramos que va a haber un aumento más o menos proyectado, si las cosas se siguen dando como se están dando, de un 2,3 a un 3,4. Es decir, de aquí a unos 4 años, la pregunta es qué vamos a estar haciendo en 4 años, ¿sí? Lo ideal es, ojalá, diseñando videojuegos. Porque, repito, en primera instancia es rentable, o sea, ayuda, sirve. ¿Sí? En este sentido, en unos términos económicos, no solamente para nosotros tener un trabajo, tener ingresos, no solamente para nuestra familia, si tenemos trabajos e ingresos podemos apoyarlo, sino también pues para las economías locales, nacionales y demás, ¿no? El cuadro de la izquierda lo muestra de esa manera, el resultado lo dice ahí de manera clarísima, el impacto en el mercado es positivo. ¿Sí? O sea que, digámoslo así, visto desde una perspectiva estrictamente económica, el dedicarse al diseño de videojuegos es conveniente. Entonces ahí tenemos nuestra primera respuesta de por qué dedicarnos a diseñar videojuegos. Formulamos una pregunta: ¿qué otras formas de generar riqueza con videojuegos puedes imaginar? ¿Qué otras formas de generar riqueza con videojuegos puedes imaginar? Yo creo que vale la pena tener la pregunta ahí y más adelante la charlamos. Ahora vamos a responder la pregunta en otros términos. Ya hemos dicho de por qué diseñar videojuegos, porque es rentable, pero no todo es plata en la vida. Hay otras cosas, ¿sí? También podemos diseñar videojuegos porque a través de los videojuegos educamos. Acá tenemos, no sé si la conocen, es una recomendación si no la conocen a que la conozcan, es Minecraft Education Edition. Minecraft ha creado unos servidores y una adaptación del mismo Minecraft con propósitos educativos. Incluso en contextos en los que hemos vivido de la pandemia del COVID-19, pudieron ser utilizados como aulas virtuales de clase creadas en Minecraft. Tiene prácticamente todos los elementos jugables de Minecraft, con algunas limitaciones naturalmente para que pues el asunto no se salga de control, pero podemos fomentar desde ahí estrategias educativas. Entonces
Esto es una muy buena razón. ¿Por qué diseñar videojuegos? Porque diseñar videojuegos es educar. Acá tenemos una serie de información, quizás la diapositiva está muy llena. Vamos simplemente a mirar un par de datos, ¿no? Arriba a la izquierda nos hablan de los beneficios de los videojuegos y nos muestran que los videojuegos no solamente tienen un valor de entretenimiento, sino que también tienen un valor educativo. Por ejemplo, personas que juegan videojuegos suelen tener un mejor rango de visión, una mejor adaptación a cambios cognitivos o flexibilidad cognitiva, ¿sí? También suelen ser personas, sobre todo en el caso de niños, que tienen una mayor percepción de distinción entre la forma-fondo, ¿sí? Ayuda muchísimo al desarrollo de la kinestesia, que es la percepción del movimiento. Ayuda mucho también a la percepción propioceptiva, es decir, entender cuál es el lugar de mi cuerpo o del cuerpo del avatar en un espacio. Y esos son aspectos muy importantes que se han estado trabajando en educación y que vale la pena resaltar, porque diseñar videojuegos es también educar. Es lo que nos muestra la infografía a mano derecha. Cuando se pregunta ¿Can video games help children to learn? ¿Pueden los videojuegos ayudar a los niños a aprender? Y nos muestran justamente en esta infografía que básicamente, ¿sí?, los niños, los adultos, los adolescentes, es decir, los seres humanos, hemos estado jugando desde más o menos hace unos casi 50 años y hemos incluido la dinámica de jugar videojuegos en nuestra propia cultura, de tal manera que muchos de nuestros aprendizajes están mediados y están atravesados por ellos, ¿no? En la parte inferior izquierda tenemos algunos proyectos piloto que se han llevado a cabo en Europa, ¿sí? Entonces, en Escocia se creó The Consolarium, que es un proyecto que utiliza distintos juegos para desarrollar habilidades aritméticas y de lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Existe otro proyecto, el Dante Project, que se llevó a cabo en Italia, que se ha utilizado para enseñar matemáticas e italiano a más de 10.000 estudiantes en la edad de 7 a 10 años, etc. Es decir, los videojuegos nos sirven para educar y ese es un muy buen motivo para el que nosotros lo podamos pensar. Ahora, estos no son simplemente lo que nosotros llamamos serious games, o sea, juegos serios, sino también son juegos AAA, es decir, estos grandes juegos AAA se pueden utilizar para enseñar. Uno de los ejemplos lo tenemos acá, tomados del portal de Vida Extra, que es un portal de noticias de videojuegos bastante conocido, y dice que This War of Mine, un videojuego muy conocido que salió ya hace unos años, será el primer videojuego que se incluirá a nivel nacional en listas de lecturas para los colegios de Polonia. Entonces, no sé cómo sea en México, acá en Colombia existe algo que se llama el plan lector, y es que más o menos durante cada uno de los grados de la escuela básica y secundaria, los estudiantes deben leer una serie de libros. Van desde cuentos, poemas, teatro, épica, etc. Y lo interesante es que ya empieza a incluirse el ámbito de los videojuegos justamente como estas referencias. Claro, This War of Mine, no sé si hayan tenido la oportunidad de jugar el juego o si estemos en la edad de jugarlo, pero en algún momento cuando se acerquen al juego entenderán por qué este juego es tan importante para Polonia. Habla justamente de todas las dificultades que tienen que vivir las personas que viven en contextos de guerra y pues Polonia, después de salir de la Segunda Guerra Mundial y después de salir de toda la opresión hasta cierto punto que llevó a cabo la Unión Soviética, pues tiene una gran reflexión sobre el tema de la posguerra. Una reflexión que no solamente se hace en libros, en bibliotecas y en conferencias, sino que también se hace en videojuegos. El otro ejemplo que tenemos acá, que es muy bueno y creo que muchos lo hemos pensado, y se pregunta si los profesores pueden utilizar videojuegos para enseñar historia. Y entonces nos dice que desde Assassin's Creed hasta Civilization hay muchas estrategias y muchas formas de implementar estos videojuegos a la educación, porque son formas interactivas, inmersivas, en las cuales se van creando justamente unos espacios educativos para que nosotros podamos aprender ciertos contenidos de la historia del mundo, de la historia universal o, oye, ¿por qué no?, de la historia local. Este juego que estoy mostrándoles en pantalla, Nova Mundi,
The Spear of Chaquin, es un videojuego que están diseñando unas personas acá en Colombia. Es un juego colombiano que trata sobre las tribus indígenas muiscas. Las tribus indígenas muiscas eran los indígenas, los habitantes que vivieron acá antes del descubrimiento de América por colonia y demás. Y este videojuego trata de mostrar justamente cómo era la vida de estos indígenas justamente en el momento de la llegada de los conquistadores españoles. Entonces es un videojuego que se está desarrollando en Unity. El mapa se desarrolla de manera procedural, es decir, tiene unos grandes desarrollos técnicos a la base, pero tiene un fin claramente educativo. En el equipo de diseño hay un ingeniero de sistemas, que es el que está haciendo como el gran diseño, pero también hay antropólogos, hay historiadores, hay graficadores, hay animadores, y es un proyecto muy bello porque nos muestra que los videojuegos sirven también para educar, en este caso para educarnos a propósito de nuestras propias raíces. En este sentido podemos formularnos de nuevo la pregunta, ya no en términos de riqueza, sino en términos de educación. ¿Qué otras formas de educar con videojuegos puedes imaginar? De pronto videojuegos que sirvan para educar, no sé, desde un nivel tan pequeño como nuestra familia a un nivel grande, un poco más grande como nuestros amigos, como el barrio en el que vivimos, la ciudad, el país, o por qué no, un proyecto educativo a nivel mundial. ¿Sí? Que tenga que ver justamente con aquello en lo que más nos falta educación, no sé, que tiene que ver por ejemplo con el cuidado del medio ambiente, el uso de energías renovables. Temas hay muchos. Esto es simplemente una perspectiva y creo que es una perspectiva altamente valiosa, que vale la pena señalar. Pero intentemos una tercera respuesta. Ya dijimos que diseñar videojuegos es rentable, pero también diseñar videojuegos ayuda, ¿sí?, a educa. Y acá vamos a mostrar que diseñar videojuegos crea futuro. Tenemos a la base de fondo de pantalla acá un videojuego bellísimo, yo se los recomiendo. Si no lo han jugado, jueguenlo. Se llama Wild True Learn, paréntesis. Obviamente es un lenguaje de programación. El videojuego es divertidísimo, trata la historia de que el personaje está diseñando un programa y no compila, no funciona, y él se frustra y se va a dormir, y el gato que tiene, bueno, está tapado por el título, pero ahí hay un gato, el gato decide ayudarlo y entonces el gato termina el código. Cuando se despierta el programador le pregunta al gato cómo lo hizo y el gato pues solo puede maullar. Entonces el programador tiene que aprender a hacer un código para entender el lenguaje del gato. Básicamente es un juego para aprender a programar, pero tiene su historia, es divertido, la música es bella, en fin, es un juego que vale la pena y me sirve de trasfondo para desarrollar esta idea de cómo diseñar videojuegos es crear futuro. Hagamos una comparativa. En 1958 el primer juego, ¿sí?, era justamente un videojuego porque era visual, ¿sí?, que se jugaba con una especie de perilla en una máquina, ¿sí?, donde básicamente lo que nosotros hacíamos era hacer saltar un píxel luminoso, ¿sí?, en una pantalla. Era la primera forma que se tiene de interacción con una máquina en términos visuales. Unos 70 años después, más o menos, tenemos acá una escena de Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más sonados el año pasado, que tuvo muchos escándalos porque salió lleno de bugs y bueno, en fin. Y justamente la pregunta que nos hacemos es, wow, ¿cómo es que la industria del videojuego ha cambiado tanto en estos años? Es decir, 70 años, bueno, 60, estaríamos hablando realmente acá de más o menos 63, ¿sí? Son bastantes años, ¿sí?, pero al final de cuentas no tanto. Si nosotros nos ponemos a mirar la historia de la humanidad, ¿sí?, pues llevamos cientos y miles de años. 60 años no es tanto, pero esto ha significado, el desarrollo de los videojuegos ha significado un desarrollo en la industria y un desarrollo técnico avanzadísimo, muy muy avanzado, ¿sí?, a tal punto que esta es la nueva propuesta de Mark Zuckerberg, ¿no?,
el CEO de Facebook, Instagram, WhatsApp y demás, de crear un metaverso. Y obviamente en el espacio del metaverso pues va a existir también espacios de juego, entonces donde nosotros nos podemos poner avatares como una cabeza de león, ¿por qué no? Y jugar ajedrez con una persona que está en otra parte del mundo. Pero más allá de las prestaciones de lo que implica el metaverso, lo interesante es que seguimos jugando, y cada vez que nosotros desarrollamos hoy y tenemos nuevas herramientas técnicas, las utilizamos para jugar, las utilizamos para poder crear espacios de juego, porque repito, una de las dimensiones fundamentales del ser humano es la dimensión lúdica. Los seres humanos somos seres que jugamos. Entonces, en la medida en que nosotros nos hemos apropiado de la experiencia de juego, del sentido del juego, de crear nuevos juegos, obviamente vamos a utilizar todas las estrategias que existan para ir progresando en el desarrollo de los videojuegos. Así que desarrollar videojuegos es justamente contribuir con el progreso tecnológico. Uno de los mejores ejemplos que he pensado es justamente el de Pokémon Go, que hace poco celebró su 5º aniversario, y es que con Pokémon Go se volvió masiva la participación de juegos con realidad aumentada, ¿no? Entonces no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de jugar Pokémon Go. Uno va con su celular y una cosa es lo que uno ve con un ojo en la realidad y otra cosa es lo que uno ve con un ojo en el celular. A través del celular puedo ver la realidad pero aumentada con los dispositivos, ¿sí? Lo que nos brindan los dispositivos celulares y los dispositivos tecnológicos. Así que la realidad aumentada nos muestra que la realidad siempre puede completarse o aumentarse con ciertas estrategias lúdicas, con cosas que nos diviertan, con ver un Pikachu, por ejemplo, ¿sí? O etcétera. Hay muchas oportunidades, ¿no? Vamos a dejar... simplemente les había querido compartir un pedacito de este pequeño video. Este video fue el lanzamiento de Unreal 5 y Unreal 5 es el nuevo motor gráfico de Unreal, y pues estos son ejemplos de lo que se puede hacer. Estos son ejemplos que están corriendo en una consola PlayStation 5 y vemos cómo el desarrollo de los videojuegos ha implicado un desarrollo tecnológico de la industria y de la misma manera una creación de futuro en términos pues de ciencia, de técnica, de diseño, de interacción, de juego, bueno, etc. Vamos a dejarlo ahí para poder seguir un poco adelante. En un segundo, ya, acá. En ese sentido podríamos hacernos la pregunta: ¿qué otras formas de desarrollar tecnología con videojuegos podemos imaginar? Ya tenemos ya vamos 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos generar riqueza con videojuegos? ¿Cómo podemos educar con videojuegos? ¿Cómo podemos desarrollar tecnología creando videojuegos? Y nos queda todavía una más. Diseñar videojuegos es ayudar. Diseñar videojuegos ayuda. El fondo de pantalla es el de un videojuego muy bonito, al mismo tiempo que muy doloroso. El juego se llama That Dragon Cancer, ¿no? Como el cáncer, ese dragón. Y es un juego que diseña el papá y la mamá de un bebé que tiene cáncer. Ellos no sabían cómo llevar esa situación, no sabían cómo resolver los dilemas y las dificultades que tienen, así que, pues porque tenían a un hijo con cáncer, así que decidieron crear un videojuego que les permitiera comunicarse con otras personas y las otras personas pudieran entender lo que ellos estaban pasando y apoyarlos con los tratamientos, con apoyo emocional, etcétera, etcétera. Tenemos un gran desarrollo sobre, por ejemplo, esta idea de los videojuegos como terapia. Los videojuegos ayudan a sanar desde niveles emocionales, niveles físicos, niveles neurológicos. Por ejemplo, acá a mano izquierda tenemos un libro que escribió el doctor Anthony Bean que se llama Trabajando con videojuegos y juegos en terapia, una guía clínica, porque los videojuegos se han mostrado que son útiles en contextos clínicos, por ejemplo, para
disminuir las dosis de anestesia o las dosis de morfina. Ejemplo, sobre todo en casos de niños adolescentes que están pasando por dolores muy fuertes y tienen que darles analgésicos, o sea, remedios para quitarles el dolor, tienen que darle analgésicos muy fuertes. Cuando estos niños y estos adolescentes juegan videojuegos, se ha documentado que tienen que darle alrededor de un 30% menos de analgésicos. Es decir, hay formas mediante las cuales los videojuegos nos ayudan a sanar el dolor. Eso es un descubrimiento maravilloso. A mano derecha tenemos un artículo científico muy famoso, en fin, que nos habla acerca de el diseño de videojuegos terapéuticos para jóvenes con problemas neurológicos en la visión. Y pues básicamente el artículo es del 2015. Es un artículo que muestra cómo personas que tienen problemas en la visión, problemas neurológicos en la visión, podemos ayudar a que mejoren su visión con una terapia basada en videojuegos. Y esos son descubrimientos valiosos. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta que los videojuegos ayudan. Pero no solamente ayudan en un término clínico, también ayudan en términos culturales e históricos. 2019, no sé si lo recuerden, la imagen que estamos viendo es el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Salió en televisión, salió en redes sociales, fue un momento doloroso. Una iglesia, una catedral de las más importantes del gótico en toda la tradición mundial, ¿sí? En toda la historia europea y occidental, se estaba incendiando, lo vimos por televisión, fue difícil. No obstante, pues hay que reconstruirla porque pues es parte de un monumento, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia. Se contó en su momento, y acá aparece la fecha de la nota, 17 de abril del 2019, 15 días más o menos, unos cuantos días, perdón, ¿sí? Después del incendio de la Catedral de Notre Dame. Dice Ubisoft que Assassin's Creed Unity ayudará a la reconstrucción de Notre Dame. No sé si lo hayan jugado, es un buen juego, se los recomiendo. Assassin's Creed Unity tiene lugar en París, en el París de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII más o menos. Y pues obviamente está la Catedral de Notre Dame. Las personas de Ubisoft fueron hasta París, hicieron una recreación tridimensional muy detallada, muy fiel de cómo es la catedral, y hasta la fecha ha sido la reconstrucción digital más fiel de la Catedral de Notre Dame de la que nosotros podemos contar, o con la que nosotros podemos contar. Esta versión digital estaba dentro del juego Assassin's Creed Unity. Después del incendio, Ubisoft dijo: vamos a mostrar todo nuestro material para que se pueda reconstruir. Noticia a la derecha: un año desde el incendio a Notre Dame, se usó Assassin's Creed para su reconstrucción. Y es que el título de Ubisoft contribuyó a la recuperación de la histórica catedral. ¿Por qué? Porque habían hecho un ejercicio de recreación tan fiel que era el mapa tridimensional más adecuado que se tenía en estos contextos de la catedral. Nadie esperaría que un videojuego ayudara a reconstruir un edificio histórico mundialmente famoso que data de hace 800 años. Y sin embargo, así es. Los videojuegos tienen un potencial para ayudar en términos clínicos, si se quiere, para ayudar en términos culturales y de reconstrucción y conservación del patrimonio, pero también para ayudar en términos de dramas, digamos, o de dificultades sociales. Tenemos acá dos bellos ejemplos, al mismo tiempo dolorosos, porque hablan de una realidad dolorosa, y son justamente los videojuegos que hablan sobre el tema de los refugiados. En general, todos nosotros que vivimos en Latinoamérica hemos visto y hemos conocido personas que han sido refugiados. Refugiados son todos aquellos que han tenido que emigrar, irse de su propio país, de su propia ciudad, a otra nueva tierra, justamente para buscar mejores condiciones. Y hay videojuegos que hablan de ello. Hay videojuegos que nos ayudan a sensibilizarnos y entender que la gente que ha venido de otras partes no la está pasando bien, que la está pasando duro. ¿Sí? Juegos como Contra Viento y Marea, que es un juego para navegadores web y demás, y juegos como Survival, que es un juego que se puede encontrar en la Play Store de Android o en la Apple Store de
pues, de Apple, ¿sí? De dispositivos para iPhone y demás, ¿sí? Nos muestran justamente esto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que los juegos pueden ayudar en contextos terapéuticos, clínicos, cuando nos damos cuenta que los videojuegos pueden ayudar en términos de conservación del patrimonio, arquitectónicos, culturales, incluso turísticos, cuando nos damos cuenta que los videojuegos pueden ayudar con una problemática social tan importante como los refugiados y la migración, pues nos hacemos la pregunta, ¿qué otras formas de ayudar con videojuegos puedes imaginar? ¿Qué otras formas de ayudar con videojuegos puedes imaginar? Entonces ahí tenemos digamos el fin de nuestra primera parte y tenemos nuestras 4 grandes preguntas. ¿Qué formas se nos ocurren de generar riqueza con videojuegos, de educar con videojuegos, de ayudar con videojuegos? ¿Sí? Y la de educar con videojuegos, que no la había omitido. Entonces, una vez habiendo visto estas preguntas de por qué diseñar videojuegos y habiéndoles dado unas respuestas, pues vamos a hacer otra pregunta y es ¿qué le puede aportar la filosofía al diseño de los videojuegos? Y vamos a hacer esto de una manera también bastante ágil, ¿no? Lo primero es naturalmente entender y aceptar esta integración. A veces nos parece raro, ¿no? A veces cuando uno habla de filosofía se imagina a Sócrates y Aristóteles y esto es muy lejano y cuando uno quiere hablar de videojuegos en clase de filosofía los profesores lo miran a uno raro, ¿sí? Yo soy profesor de filosofía y a veces pasa. Cuando yo hablo de videojuegos con mis compañeros, me miran como, oye, pero tú eres profesor de filosofía. Y yo les digo, sí, pero es que yo, desde mi punto de vista, hay una relación entre filosofía y videojuegos. ¿Podemos pensar una relación? Claro que sí, claro que la podemos pensar. De hecho, en mi experiencia personal, yo he tomado esta pregunta como un tema de trabajo desde hace ya unos cuantos años. Denme un segundo, acá está. El tema de la filosofía de los videojuegos no es nuevo. Ya se han escrito muchísimos libros sobre el tema, ¿sí? Y se siguen escribiendo y seguimos escribiendo. En México, de hecho, hay un gran movimiento que trabaja sobre eso, vinculado, por ejemplo, a la UNAM, el grupo de la Finisterra y demás. Pero bueno, tenemos libros famosos como The Philosophy of Computer Games, o sea, la filosofía de los juegos de computador. Un texto en español muy bello sobre el que hacemos un seminario los viernes en Twitch, que se llama Bosquejo de una metafísica del videojuego. Y tenemos otro libro que salió hace ya un poco más de tiempo, este es del 2009 si mi memoria no me falla, que se llama Philosophy Through Video Games, filosofía a través de los videojuegos, y entonces nos damos cuenta que hay muchísimas relaciones. Ahora, es normal, los videojuegos se relacionan con muchas cosas, con la economía, con el mercado, con la música, incluso con el teatro, con la actuación, podrían relacionarse con la filosofía. Sí, es cierto, pero por lo mismo vale la pena pensar esta relación y trabajarla un poco más profundamente. Dice Novalis, un poeta alemán del siglo XIX, que jugar es experimentar con lo accidental. O sea, cuando nosotros estamos jugando en cualquier juego, ¿sí? Nos metemos en Fortnite, en Minecraft, nosotros jugamos con lo que está pasando. Hay cosas que pasan, hay cosas que están programadas para que pasen y hay otras que simplemente suceden, no sé, por la interacción con nuestros otros compañeros, por lo que el mismo juego ofrece, por algún bug, y todo ello constituye el mundo del juego, ¿no? Entonces la filosofía nos permite pensar un concepto de juego que nos permita a nosotros idear incluso nuevas formas de juego. Y por eso es que, digamos, una de las tesis más importantes, y lo voy a decir de manera muy rápida, ya está señalada, pero lo quiero decir muy rápido, es que cuando nosotros hablamos de filosofía y videojuego, necesariamente debemos buscar la experiencia de juego. No sé si a ustedes les hayan pasado, pero yo les voy a contar esta experiencia. A veces cuando uno juega y quiere hablar sobre lo que uno juega con otras personas, no lo entienden. Sobre todo si las otras personas no han jugado. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. Como yo les comenté, yo soy profesor de filosofía, trabajo en algunas universidades y trabajo el tema de los videojuegos. Y un día se me acercó una persona, una mamá preocupada, y me dice: profesor, estoy preocupado.
Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque mi hijo que tiene 7 años le encanta jugar Minecraft. Es feliz, se la pasa jugando. Y me dijo el otro día que él quería morir. Y ella se asustó. Y yo le dije, obviamente, todos nos asustamos. Yo le dije, pero tú le preguntaste qué era lo que quería decir. Y me dijo, no, pues que quería morir como muere en Minecraft. Y yo le dije, pero ¿tú sabes qué pasa cuando uno muere en Minecraft? Y me dijo, no. Y le dije, exacto, miremos qué pasa. Y cuando uno muere en Minecraft, si bien pierde cosas, ¿sí? Pierde la espada o pierde la armadura y hay que ir a recogerlas, muchas veces, de hecho es la idea del juego, cuando uno muere, reaparece en un lugar seguro. Muchas veces en la casa, ¿sí? O muchas veces en la aldea o en los sitios donde uno lo haya configurado. Pero morir nunca es morir en Minecraft. Uno siempre sigue. Y no solamente siempre sigue en contextos seguros. Ay, la mamá entendió, dijo, ay, me falta hablar más con mi hijo porque no tengo esa experiencia. Correcto. Cuando nosotros hablamos de los videojuegos, es necesario que tengamos la experiencia. No quiere decir que haya que jugar todos los videojuegos, eso es imposible, pero quiere decir que necesitamos la experiencia de entender, digamos, la experiencia de poder abrirnos al mundo de los juegos, abrirnos al mundo de lo que las otras personas juegan, entender sus referentes, entender sus sentidos y decir, ya sé por dónde es que va lo que esta persona me está diciendo. Porque a veces cuando nosotros vemos los juegos desde afuera, decimos, es que son violentos. Claro, generan violencia. ¿Sí? El presidente de México recientemente estaba diciendo que la causa de la violencia eran los videojuegos. Y uno dice, ¿cómo? No. O sea, claro, eso yo lo puedo decir si estoy fuera de los videojuegos. Pero cuando uno está en el ámbito de los videojuegos se da cuenta que, claro, hay violencia, pero no todo es violencia. Hay muchísimas cosas más. Muchísimas cosas más que incluso suelen ser más valiosas. ¿Sí? Y más divertidas. Y bueno, podemos poner muchos ejemplos, así como los que hemos estado poniendo, ¿no? Pero sigamos con este desarrollo, ¿no? Hay un libro para aquellos que les gusta leer y tratar estos conceptos y demás, se lo voy a recomendar, es de un profesor español, se llama Antonio Planels y dice Videojuegos y mundos de ficción. Y desarrolla una idea que a mí me ha encantado y yo dije, esta es la relación entre filosofía y videojuegos. Y la tesis, la afirmación que él maneja es que los videojuegos crean mundo. Y al crear mundo, crean mundos de sentido, mundos de significación y justamente a partir de ello es que pues empezamos a crear nuevas historias, nuevos personajes, nuevos misterios, nuevas anécdotas, nuevos puzzles, etcétera, etcétera. Porque cada vez que hacemos un juego, creamos un mundo. Yo sé que ustedes ahora están trabajando en sus propios juegos y en ese momento ustedes son creadores, están creando sus propios y nuevos mundos. Eso es valioso porque con cada mundo viene una serie de sentidos, de significado, cosas que no existirían si ustedes no las hacen. Así que es valiosísimo lo que ustedes están haciendo y los felicito y los motivo a que sigan trabajando justamente en ello. Yo por mi parte, como les comentaba, no he aprendido mucho a hacer videojuegos. He intentado, algún día hice algo en RPG Maker y demás. Algún día traté de hacer algo en Unity, pero no me fue muy bien. Pero lo que sí creé fue un canal de filosofía y videojuegos, ¿sí? También un canal en Twitch donde hacemos algunas charlas, donde hacemos una especie de seminarios, ¿sí? Y entonces esto me parece importante porque no todos los que nos interesan los videojuegos tenemos que hacer videojuegos. Y eso es fundamental, porque repito, los videojuegos crean un mundo de sentido. Y en este mundo no todos tenemos que hacerlo todo. Algunos crean juegos, otros hacen streamings de los juegos, otros hacemos reflexiones sobre los juegos, otros hacemos videos, otros escriben notas para periódicos y para blogs, y entonces hay muchas personas que empiezan a hacer y a contribuir desde su propia perspectiva al ámbito de los videojuegos. Entonces esta es la invitación de, si sienten que de pronto el tema de la programación les apasiona mucho, maravilloso, sigan. Y si además de la programación quieren encontrar otros caminos de divulgación de sus videojuegos, hagan videos, escriban blogs. Yo también escribí hace un tiempo un blog sobre filosofía y videojuegos en el cual de vez en cuando lo sigo alimentando, porque lo importante es que aquello que nosotros creamos, lo importante es darnos cuenta que aquello que nosotros creamos, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer.
Nadie lo va a hacer. Y por eso es tan valioso el acto creativo de hacer un videojuego. Y ese es un aspecto filosófico fundamental. Bien, vamos a ir con los últimos dos apartados de nuestra presentación porque ya nos quedan unos 15 minutos. Y esto me interesa es porque mostramos que la filosofía ofrece conceptos de juego. Es decir, cuando nosotros nos preguntan qué es un juego, define juego o define videojuego, uno dice, bueno, no sé, un medio interactivo, es una forma de divertirse, quizás de aprender, de ayudar, pero a veces nos falta como una definición que nos permita dar una serie de orientaciones. La filosofía ha escrito muchos libros sobre el concepto del juego y en muchos de ellos vamos a encontrar incluso referencias directas al tema de los videojuegos. Mano izquierda tenemos un libro muy importante de Eugen Fink, un filósofo muy famoso del siglo XX alemán, que escribió un libro que se llama El juego como símbolo del mundo. Se los recomiendo para todos aquellos que quieran profundizar un poco más en el concepto del juego y entender, digamos, su estructura ontológica y existencial. O sea, cómo es que nosotros, en tantos seres que existimos en este mundo, nos relacionamos y encontramos sentido jugando. En el segundo texto, Hans-Georg Gadamer, un filósofo también muy importante alemán, fundador de la hermenéutica filosófica como se conoce hoy en día, ¿sí? Le dedica un capítulo importante al tema del juego, donde nos da otros conceptos del juego. Y más adelante, en la parte derecha, tenemos un libro que salió el año pasado, que no está traducido, está en alemán, se llama Philosophie des Computerspiels, Filosofía de los Juegos de Computador, Teoría, Praxis y Estética, y nos muestra que básicamente cómo podemos pensar desde la filosofía estos conceptos de juego. Es decir, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá, y quiero leerlo con una cita del texto de Fink, tengo 4, pero nada más voy a leer una, que es la de abajo a la derecha. Dice, juego es compañía, jugar con otros, una forma entrañable de la sociedad humana. Estructuralmente, el juego no es una acción individual, aislada, está abierto al prójimo, como compañero de juego. El señalar que a pesar de ello muchas veces los jugadores solos, separados de otros prójimos, realizan sus propios juegos, no significa una objeción. Nosotros cuando jugamos nunca estamos solos, ¿sí? A veces jugamos con la máquina, sí, a veces jugamos con la máquina, pero esa máquina, detrás de esa máquina han estado otras personas que han puesto una historia, que han escrito un código, que han hecho un diseño, que han pensado una animación, que tuvieron problemas con una compilación. Es decir, cada vez que nosotros nos acercamos a los videojuegos, a la base hay muchas otras personas que con su trabajo, con su pasión, con su gusto han creado una gran obra. Desde la creación del motor gráfico hasta la creación del videojuego, hasta el diseño de guías de videojuegos en internet y demás. Entonces, esto es algo que yo quiero que ustedes se graben, porque yo creo que es en el corazón, porque yo creo que es la premisa filosófica más importante. Juego es compañía. Si nosotros estamos jugando, no estamos solos. Que de pronto yo juego cuando estoy solo en mi casa, sí, pero ese juego fue hecho por alguien. Entra a internet, pregunta quién lo hizo y vas a ver que vas a encontrar no solamente a uno, sino a muchas personas que han estado ahí y que han querido hablar y expresarse justamente a partir de ello. Bien, no sé, no me pasó la diapositiva, ya. Y finalmente, y con esto sí quiero ya terminar, es mostrar que la filosofía ofrece conceptos para videojuegos. No solamente ofrece conceptos de juegos, es decir, definir el juego, sino que la filosofía nos sugiere temas de juegos. A veces cuando yo he hablado a veces con diseñadores de videojuegos y me dicen, Manuel, es que no tengo ideas, o sea, tengo ideas pero son un poco abstractas. Y yo les digo, mira, la filosofía está repleta de ideas que se podrían trabajar en un videojuego. Por ejemplo, este juego de Medium, no sé si lo hayan jugado, es un juego de Microsoft, salió para la Xbox Series X, ¿sí? Y para PC, ¿sí? Se trata de la historia de una persona que es un medium, o sea, está en un plano terrenal, pero también en un plano espiritual. Y uno dice, oye, esa es la tesis de Malebranche. Malebranche, un filósofo de la filosofía moderna, él dice que el alma no está en el cuerpo, sino que está en otro plano y se parecen, pero no es el mismo. Y cuando uno mira las escenas del juego, se trata de eso. En la parte izquierda, uno está en el mundo físico y en la parte derecha, uno está en el mundo espiritual.
pero cada vez que yo muevo un personaje, se mueven los dos. Y entonces es un juego interesante porque tengo que interactuar con el mismo mando, con el mismo personaje en dos mundos diferentes. Es una propuesta sugerente, ¿no? Podemos pensar otra opción, ¿no? Entonces hay un título que se llama Untitled Goose Game, ¿no? Como el juego del ganso sin nombre, ¿sí? Y cuando uno lo juega, uno dice, oye, esto se parece mucho a la filosofía y a la ética de Diógenes el Cínico, el filósofo griego. Y cuando uno entonces se pone a jugar con este gansito, uno se da cuenta de todas estas discusiones filosóficas que venían a la base hace 2500 años, pero hoy traducidas en un videojuego. Esto es maravilloso, simple y llanamente maravilloso. Si nosotros lo queremos poner en otros términos, hay ejemplos como este, ¿no? Enuigi es un juego para navegador y es un Super Mario existencialista. Entonces no es un Mario que corre a ir detrás de la princesa, sino que es un Mario que se pregunta por el sentido de la vida, que camina lento, no corre, está pensando. Entonces mira, son otras formas expresivas. Nosotros, no obstante, podríamos seguir creando juegos. Yo, como filósofo, he deseado ver un juego del mito de la caverna de Platón. Me parece que tiene la estructura de un videojuego. Yo creo que sería muy fácil hacer un videojuego con la idea de la alegoría de la caverna, el mito de la caverna. Ahí les dejo esta idea. Hace un tiempo había hecho un video en el canal de YouTube sobre el poema de Parménides. Yo creo que el poema de Parménides tiene la estructura de un walking simulator, ¿no? De salir a caminar y encontrar cosas y sentidos, y al final toda la caminada, toda la caminata me ha generado a mí un sentido. Yo creo que el poema de Parménides tiene algo de eso. Si buscamos otros sentidos, bueno, hay más en la literatura. El Caballero de León, una novela de caballería medieval maravillosa, donde es un caballero, pues, y como su nombre lo dice, del león, tiene un león al lado. Y el león juega con él, pelea con él, duerme con él. El león le es fiel. Yo dije, oye, un videojuego que me permitiera a mí alternar entre el caballero y el león sería maravilloso, ¿no? O tengo otra idea acá a mano derecha, la idea de Descartes y el genio maligno. Un videojuego en el cual hubiese una especie de genio maligno que nos estuviera quitando nuestras certezas, ¿no? Las certezas de un espacio tridimensional, las certezas de un movimiento hacia adelante, atrás. Creo que se ofrecen muchas ideas para mecánicas, ¿no? O podríamos pensarlo, y este es un proyecto que se hizo acá en Colombia y me llamó poderosamente la atención, transformar el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! En cartas de filósofos. Entonces, en vez de tener al mago oscuro, tengo a Aristóteles, ¿sí? Y son formas, ¿no? Tenemos otro ejemplo, la filosofía de Kierkegaard, que nos habla de 3 estadios de la existencia, en el cual uno primero está en uno, luego en otro, finalmente en otro. Toda la filosofía está llena de ideas. Sobre la teoría de los 3 estadios de Kierkegaard se han hecho obras de teatro, novelas, cine. Oye, ¿por qué no un videojuego? Valdría la pena, valdría la dicha. En conclusión, y con esto quiero terminar, decimos lo siguiente. Diseñar videojuegos es pensar. Pensar y jugar nos hace humanos. Entonces, el hecho de diseñar videojuegos no es más que una defensa de la humanidad. O dicho en otros términos, si lo queremos así, diseñar videojuegos es un humanismo. Muchas gracias por la atención, que los cielos nos miren con su beneplácito. Les dejo acá en las pantallas finales mis contactos, mi contacto de correo, el personal, y pues si me quieren seguir en redes o por ahí contactar, para mí será un placer estar con ustedes.